Bienvenidos a todos, tanto a los que están aquí presentes como a los que se están enlazando a través de la plataforma de Zoom. A la sesión correspondiente al Colegio de Pediatría el mes de septiembre, tuvimos varios incidentes circunstanciales con el doctor René Andrade. No, perdón, conmigo. Que se tuvo que mover la presentación de la semana pasada a esta. Pero el día de hoy, el doctor René Andrade, que ya es ampliamente conocido por la mayoría de ustedes y de nosotros, el doctor René Andrade, pues bueno, ya lo conocen, es egresado de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, ya hace algunos ayeres, nada más 30 años. Y posterior a terminar aquí, se fue a hacer pediatría al Hospital Infantil de México. Posteriormente decide México rechazarlo y se fue a Canadá a hacer la especialidad. ¿No? No, está bien. Bueno, qué gastro. Y pues no lo quisieron allá y nos lo regresaron acá a San Luis Potosí y está con nosotros desde hace muy buen tiempo. Agradecemos al doctor que trata de adaptar nuestras pláticas a lo que es la medicina aplicada al consultorio, que es una medicina más práctica. Sabemos que hay mucha, que ya lo hemos comentado, mucha relación con lo que es mucho de la ciencia, que podemos hablar del mismo tema, pero los objetivos en estas sesiones es hablar un poco más de cosas prácticas, cosas a las que nos enfrentamos día con día en el consultorio y saber como en cada una de las sesiones en qué momento nosotros como pediatras podemos seguir manejando al paciente y en qué momento ya se tiene que canalizar como tal a un especialista o subespecialista con, en este caso, con la especialidad de gastroenterología. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Al término de la sesión del doctor René, daremos unos 2 minutos de los avances de lo de la plataforma para que no se vayan a desconectar. Gracias. Comenzamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco la presentación del doctor Uziel, siempre cargada de emotividad. Pero lo cierto es que con mucho gusto estoy aquí. Sí, algunos de ustedes los conozco, otros no tengo el gusto. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que, bueno, puede ser muy amplio. Realmente quise abordar un par de patologías que probablemente son las que con mayor frecuencia vemos en el consultorio como médicos de contacto primario. Y bueno, necesitamos entender lo que está pasando con los niños de este tipo de problemas gastrointestinales y básicamente pues nos referiríamos probablemente a lo que vemos con mayor frecuencia, pues el reflujo gastroesofágico y el estreñimiento. Entonces, comenzamos. Bueno, entonces tenemos que definir y nos tiene que quedar muy claro el hecho de que el reflujo gastroesofágico es diferente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esto es desde la misma concepción de lo que es reflujo gastroesofágico. Es importante desde ahorita definir que en la enfermedad por reflujo gastroesofágico es evidentemente pues un reflujo, pero es un reflujo que ya causó problemas en el niño, ¿sí? Un poquito de fisiopatología de este problema. Bueno, entendamos que, en primer lugar, la principal causa, y me voy a ir en orden de aparición de los síntomas, la principal causa de un niño que vomita y que tiene regurgitaciones es la mala técnica de alimentación, que incluye pues el darle de comer adecuadamente en posición de 30 grados, sacarle el aire después de comer, no darle demasiado volumen. Esos se consideran cuando no están presentes como una mala técnica de alimentación y es la causa más frecuente de que un bebé esté vomitando. Ahora, la causa más frecuente de reflujo gastroesofágico
que es pues el paso del contenido gástrico hacia el esófago y la boca y que se expele por la misma, son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Y esto se entiende porque este esfínter que está en esta área va a contener dos cavidades, una que es la cavidad torácica que contiene o tiene presión negativa y una cavidad abdominal la cual tiene presión positiva. Entonces simplemente por diferencia de presiones, pues al tener una válvula que se está abriendo constantemente, que pues digo, para a los pacientes luego les comentamos que es como una válvula checker o una válvula de una vía, al momento de comer, pues va a pasar el alimento y después se va a cerrar. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero estas relajaciones transitorias consisten en que sea por cambios en la alimentación en que el bebé come y esa válvula se queda abierta, o el bebé puja y esa válvula se abre, o llora o hace esfuerzos, o lo acuestan y esa válvula está abierta. Entonces eso nos va a estar dando tanto regurgitaciones como nos va a dar reflujo gastroesofágico. Tienen que ver otras situaciones como es un vaciamiento gástrico lento, que eso hace que pues haya mayor contenido dentro del estómago. La presión abdominal, que como ya les comentaba, la diferencia de estas presiones hace que sea más fácil que se regrese el alimento y otras cosas un poquito más complicadas, que es la coordinación del vaciamiento gástrico hacia el duodeno. ¿Sí? Y bueno, tiene que ver evidentemente el tipo de alimentación. Ahora, con esto y en este punto nos estamos refiriendo tanto al niño, al lactante menor de 2 años, que dicho sea de paso, todo bebé puede tener reflujo gastroesofágico y lo vamos a abordar como un reflujo gastroesofágico pasajero o fisiológico. Aquel paciente que tiene reflujo y tiene más de 2 años, ya lo tenemos que abordar de forma diferente, ya no lo podemos abordar como un lactante, ¿sí? Entonces, para definir esto que parece todo igual, pero sí tiene sus diferencias en cuanto a que la regurgitación es aquel bebé que vomita y está feliz de la vida. Paso sin esfuerzo del contenido gástrico a la cavidad oral. Vómito ya conlleva un aumento de la presión abdominal y ya es una expulsión con fuerza del contenido gástrico por la boca. El paso del contenido gástrico al esófago es lo que consideramos reflujo gastroesofágico, y esto tiene que ver con aquellos bebés que probablemente tengan reflujo sin que evidentemente se vea que tiene ese reflujo porque no lo está expeliendo por la boca. Y como comentaba al principio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico ya está asociado a problemas. Estos problemas, y que nosotros los consideramos como banderas rojas, cuando tenemos este tipo de síntomas, entonces ya consideramos que un bebé tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágica. Y estos van a comprender aquel bebé que está vomitando tanto que tiene expulsión de la cantidad de calorías requeridas para su crecimiento, entonces pues va a tener falla en el crecimiento. En nuestras curvas de crecimiento, en el seguimiento pediátrico, pues vemos que no está incrementando adecuadamente de peso. Aquel bebé que tiene tantas regurgitaciones y que tiene irritabilidad, ¿por qué? Porque es el equivalente a tener pirosis o agruras, ¿sí? O que tiene incluso problemas para dormir, bueno, agruras o dolor de pecho, algunas veces con regurgitaciones que muchas veces las mamás lo refieren como huele a ácido después de que echa la leche, o problemas de alimentación, y que pues es un reflejo de que el bebé tiene disfagia, es decir, ya tiene datos de que el ácido ha ocasionado una inflamación esofágica y que lo podemos considerar como una esofagitis. Tos, ronquera también pueden ser síntomas de alarma. Entonces, todos estos hay que estar muy pendientes y hay que buscarlos intencionadamente para ya diferenciar aquel bebé que tiene un reflujo gastroesofágico de aquel que tiene ya una enfermedad. Dolor faríngeo, probablemente esto es considerado más en niños más grandes que ya refieren el síntoma, problemas entonces de vómito recurrente, pérdida de peso, como ya habíamos comentado, y muchas veces pueden llegar a tener hematemesis por una esofagitis importante. Como vamos a ver más adelante, el hecho de tener apneas, incluso a veces tener problemas de irritabilidad y llanto, sibilancias y estridor, se ha demostrado que no está relacionado directamente con reflujo.
porque lo que se hacía generalmente en cualquier bebé que llegaba con llanto, con irritabilidad, con algo de regurgitaciones, pues inmediatamente señalábamos hacia el reflujo como la causa del problema. Y en estudios, tanto metaanálisis como estudios bien controlados, se ha demostrado que no está asociado la presencia de reflujo ácido con muchos de estos síntomas que llamamos síntomas extra gastrointestinales. Bueno, entonces, y también tenemos que estar pendientes de algunos síntomas que son datos de alarma y que van a sugerir otras patologías, ¿ok? Recuerden que, bueno, pues pacientes que tienen vómito biliar, pues eso lo vamos a considerar de entrada como algo diferente a un reflujo, ¿de acuerdo? Vamos a considerar, por ejemplo, una obstrucción intestinal, incluso una obstrucción baja después de la ámpula de Vater, que nos va a ocasionar vómito biliar o un hilio, por ejemplo. Cuando este vómito se va a iniciar después de los 5 meses de vida, porque entonces ya no estamos considerando como que se trate todavía de un reflujo fisiológico. Como comentábamos, sangre o sangre en las evacuaciones también es un dato de alarma. Fiebre y, bueno, microcefalia, convulsiones, en fin, que pudieran tener otro tipo de manifestaciones o de enfermedades que nos dan como manifestación el reflujo. Entonces, es bien importante nuestra historia clínica y la exploración física de estos pacientes, incluyendo no solo la medición, la antropometría, sino la historia familiar, etcétera. Bueno, entonces, si tenemos a un bebé que tiene regurgitaciones, que tiene reflujo y que no tiene ningún dato de alarma, como los que habíamos mencionado, no es necesario realizar ningún estudio, ¿ok? Generalmente los usamos cuando hay datos de alarma. Evidentemente, pues un bebé que empieza a vomitar mucho y que es un vómito progresivo y tiene un mes de vida, pues sí, vamos a solicitar un ultrasonido porque nuestra principal sospecha diagnóstica pues va a ser una hipertrofia de píloro. ¿Sí? Pero un bebé que tiene 4 meses, que está sano, que está aumentando de peso, que está creciendo adecuadamente y que la mamá se queja de que está vomitando muchas veces y uno ve al bebé y está sin ningún dato de alarma, ese paciente no requiere ningún otro tipo de estudio. Un esofagograma, pues bueno, un esofagograma para lo único que nos va a servir va a ser cuando estamos sospechando que exista una alteración en la anatomía, o sea, que pueda existir una estenosis a nivel del esófago o una estenosis más distal. Es para lo único que nos va a servir, porque luego vemos muchos resultados, interpretaciones de esofagograma, en la cual reporta que tiene reflujo grado 1, 2, 3 o 4. Recuerden que un esofagograma es una fotografía en un tiempo específico, ¿sí? Entonces, si en ese momento el bebé tuvo un reflujo, pues ya lo van a catalogar como reflujo, ¿sí? Si nos toman una foto, que si estamos enojados, pues nos van a decir que somos bien enojones como Uciel, pero no. Realmente no es así todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es igual con un esofagograma. Entonces, nos sirve solamente para determinar alteraciones anatómicas y eso lo vamos a utilizar cuando tenemos datos de alarma. El ultrasonido ya lo comentaba, la endoscopía también. Bueno, la endoscopía es una modalidad tanto diagnóstica como en algunos casos terapéutica para aquellos bebés que están vomitando demasiado y que tiene datos de alarma. Típicamente, pues un bebé que tiene pobre ingesta de la vía oral, que tiene pérdida de peso o que incluso llega a tener hematemesis, pues ese niño requiere una endoscopía para determinar cuál es el problema. A veces dicen, bueno, pues ¿qué le vas a encontrar? Pues le vas a encontrar que tiene inflamado el esófago o le vas a encontrar que tiene una gastritis y es todo. Pues el diagnóstico diferencial es más amplio que eso, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar pacientes con membranas duodenales que están vomitando demasiado y terapéuticamente lo podemos resolver, o pacientes que tienen enfermedades alérgicas, una esofagitis eosinofílica se puede comportar de esta forma. Y como vamos a ver más adelante, algunas otras enfermedades alérgicas, que incluso la alergia a la proteína de la leche, se puede presentar como reflujo. Evidentemente, en alergia a la proteína de la leche, pues es un paciente que va por lo demás sano y no va a requerir ningún apoyo diagnóstico de este tipo, ni la endoscopía. Y bueno, los estudios de pHimetría e impedancia, que es lo que actualmente se hace, en vamos a registrar el paso del ácido que está recorriendo hacia el esófago, y no solo del ácido, sino de lo que también es no ácido, por eso se llama pHimetría e impedancia.
Pero evidentemente este tipo de estudios lo reservamos para ese grupo especial de pacientes que tienen datos de alarma y que ya los consideramos como una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo? Bueno, el manejo principalmente es no farmacológico del reflujo gastroesofágico. Aquí que quede bien claro que es reflujo gastroesofágico, no enfermedad por reflujo, ¿sí? Entonces, para los lactantes, pues va a ser darles menos volumen de leche, darles posición al momento de alimentarles, sacarle perfectamente el aire después de darles de comer, y ya con eso generalmente resolvemos las principales causas de vómito en bebés. Y en niños más grandes, pues es disminuir la cantidad de alimentos, que bajen de peso, que hagan ejercicio, que no coman o no cenen e inmediatamente se vayan a acostar o a dormir. Todos estos son parte del manejo no farmacológico del reflujo gastroesofágico, ¿sí? Y ya dentro del manejo farmacológico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y aquí quiero resaltar esto, para enfermedad por reflujo gastroesofágico sí ya damos manejo farmacológico como tal, ¿sí? Cuando tenemos un bebé que está creciendo adecuadamente y no tiene datos de alarma, no necesitamos medicamentos. Podemos manejar antiácidos y alginatos, por ejemplo, en aquel paciente, y digo eso lo hacemos en la práctica, aquel paciente que tenemos una sospecha de que los síntomas que tiene están asociados a acidez y que está que está con vómito y que no nos está aumentando adecuadamente, podemos utilizar antiácidos, ¿sí? Y podemos darlos después de cada alimento. Si tenemos mejoría clínica de los síntomas, entonces probablemente este paciente sí requiera un tratamiento con un inhibidor de bomba de protones. Ahora, los antiácidos, porque pueden ser de hidróxido de aluminio y magnesio, por ejemplo, no deben de darse por un tiempo prolongado porque podemos hacer que aumente los niveles de magnesio en sangre. Medicamentos como inhibidores de bomba de protones, bueno, es el tratamiento de elección para la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿sí? No de entrada a un paciente que llega vomitando le vamos a dejar un inhibidor de bomba de protones, porque sabemos que, bueno, tienen, además del precio, además de la incomodidad que hay que darlo 30 minutos antes del primer alimento, pues está también algunos efectos colaterales ya reportados de estos medicamentos, y sobre todo en neonatos, sí, que puede ser pues la presencia de infecciones, o en niños más grandes puede ser fracturas, o pueden ser problemas pues, efectivamente infecciones concomitantes. Bueno, teníamos la ranitidina como antagonistas de receptores de histamina, que ya no la tenemos en el mercado, pero la cimetidina es otra opción, y los procinéticos que nos ayudan a aumentar tanto el vaciamiento gástrico como aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, y dentro de estos tenemos domperidona, metoclopramida y cisaprida. Pues siempre hemos tenido los asegúnes de estos medicamentos, ¿sí? Tanto pues metoclopramida con las reacciones distónicas que puede causar, al igual que domperidona, o cisaprida con los problemas de prolongación de QT. Sabemos que en algunos países pues está prohibido su uso. Aquí en México pues es el paraíso de los procinéticos y pues los tenemos muy a la mano. Pero la verdad es que a veces abusamos de este tipo de medicamentos. Yo sé que es difícil aguantar la presión de unos papás que dicen, no quiero que mi niño prácticamente se le salga nada de leche por la boca porque eso le causa problemas y me causa problemas a mí, y vomite y vomite. Entonces, sí, no es sencillo convencer a los papás que pues es un proceso fisiológico y es un proceso de maduración y que se le va a ir pasando. Entonces hay que tratar de evitar hasta el máximo el uso de este tipo de procinéticos. Y la eritromicina, que la utilizamos más probablemente en neonatos, en aquellos bebés que tenemos retardo en el vaciamiento gástrico o que tenemos problemas con poder incrementar la tolerancia a la vía oral. Y bueno, pues a quién referimos a cirugía, pues aquellos pacientes que de plano fallan a tratamiento o que los síntomas son refractarios, aquellos pacientes que tienen enfermedades subyacentes, y principalmente, probablemente en este grupo están los pacientes que tienen problemas neurológicos, y sobre todo aquellos que tienen problemas de
parálisis cerebral infantil con espasticidad. Esos niños con espasticidad sí llegan a tener mucho reflujo y la consecuencia de eso es que llegan a tener estenosis esofágicas por reflujo y ya se comportan como una esofagitis del adulto, ¿sí? Pero bueno, igual es un grupo muy, muy específico, ¿sí? Entonces, aquí poniendo un poquito un algoritmo de tratamiento para los pacientes, bueno, en primer lugar tenemos los pacientes que tienen, a ver, déjenme acercarme porque no veo, aquí está, voy a poner de espalda, perdón. Entonces, pacientes lactantes que tienen un reflujo gastroesofágico, importante hacer historia clínica y exploración física. Si no hay datos de alarma, entonces hay que evitar una sobrealimentación, espesar fórmula, continuar con la lactancia, como les comentaba, es el manejo no farmacológico. Y aquí es donde tiene cabida el uso de las fórmulas antirreflujo, que sabemos que pueden ser espesadas con algarroba, con arroz, con papa, etcétera, que al momento de entrar en contacto con el ácido gástrico, nos van a ocasionar que la leche se vuelva más espesa y entonces, pues por gravedad es más difícil que se salga. Entonces, si en este paciente no tenemos mejoría, lo que sigue es un manejo con una fórmula extensamente hidrolizada o dieta de eliminación de proteínas de leche de vaca para la mamá. Fíjense a qué nivel está. O sea, después de las medidas del manejo no farmacológico, ya hacemos un cambio de fórmula. ¿Por qué? Porque se ha visto que la alergia a la proteína de la leche de vaca puede presentarse con síntomas de reflujo. 1. 2. El cambio a una leche hidrolizada puede mejorar los síntomas y la sintomatología y ya no tenemos que utilizar medicamentos en este tipo de pacientes. Y la prueba generalmente la damos de 2 a 4 semanas. Si tenemos mejoría, pues continuamos con ese tipo de fórmula, ¿sí? Y ya después, pues depende si tiene algunos otros datos de atopia, pues entonces ya consideramos la reintroducción de más estudios en caso de alergia, y si no es así, pues reintroducir leche normal, ¿sí? Aquel paciente que no tenemos mejoría con el cambio de la fórmula extensamente hidrolizada, pues aquí hay dos opciones. 1, pues lo pueden referir al gastroenterólogo de su conveniencia, o 2, si no, lo que también podemos hacer es dar un tratamiento de 4 a 8 semanas con un medicamento que disminuya la secreción ácida, o sea, de un inhibidor de bomba de protones, porque en ese caso es lo indicado, empezar con un IBP. Pueden empezar con omeprazol o pueden empezar con un lansoprazol o el esomeprazol, que por comodidad depende del peso de cada niño, pues probablemente a veces es más fácil dar un esomeprazol. ¿Okay? Recuerden que pues, son 10 miligramos en niños de menores de 20 kilos o 0.8 a 2 miligramos por kilo para esos niños, y ya mayores de 20 kilos son 20 miligramos. ¿Okay? Entonces, si tienen mejoría con eso, pues el tratamiento lo dejamos por de 4 a 8 semanas, ¿sí? Y ya después hay que suspenderlo y se recomienda que se vaya suspendiendo lentamente. ¿Por qué? Porque damos oportunidad, 1, a que ese reflujo vaya disminuyendo y también a que haya maduración del esfínter esofágico inferior y que ya no tenga tantas relajaciones transitorias, ¿sí? Bueno. Entonces, la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología y la europea recientemente dieron estas guías clínicas en las cuales en el manejo del reflujo hay que disminuir la cantidad, el tiempo que damos de supresión de ácido por periodos de 4 a 8 semanas, porque a veces luego los niños se quedan con un IBP por 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que utilizarlo de 1 a 2 meses. No relacionar los síntomas respiratorios o laringios con reflujo gastroesofágico, ¿ok? Y por último, está también dentro de esa guía clínica hacer el cambio de fórmula extensamente hidrolizada, ¿sí? Entonces, sí es muy útil hacer de entrada ese cambio, y si no tenemos una buena respuesta, entonces ya iniciamos tratamiento farmacológico. Porque luego estamos haciendo cambios de fórmulas y, por ejemplo, damos fórmulas que son parcialmente hidrolizadas, y recuerden que las parcialmente hidrolizadas solo sirven como profilácticas, ¿de acuerdo? Para pacientes que tienen una alta carga de atopia. Muy bien, ahora vamos a hablar de estreñimiento. Entonces, tenemos para hablar de estreñimiento que considerar lo que son los trastornos funcionales gastrointestinales,
que, bueno, pueden ser estos parte del desarrollo normal del niño, dependen de la edad, ¿sí? O sea, como dependen de los hitos de desarrollo de los lactantes, también dependen de muchos de los síntomas que tienen, ¿sí? Muchas veces estos problemas van a ser en respuesta a comportamientos o a un estímulo externo o interno, ¿sí? Y generalmente va a depender la expresión clínica del estado de desarrollo, del estado cognitivo intelectual, incluso del estado de la familia y de los miedos o de los temores que tengan la misma familia hacia algunos problemas y específicamente hacia el estreñimiento. En el estreñimiento funcional, sabemos, hablando un poquito de las respuestas en el comportamiento de un estímulo externo o interno, que el estreñimiento funcional generalmente se puede instaurar en algunos periodos ya bien específicos, y el primero de ellos es cuando empiezan la dieta complementaria, que es generalmente a los 5 o 6 meses, el niño tiende a estreñirse. También cuando hacemos un cambio de leche, de una leche de inicio de seguimiento a una leche entera al año, también se estreñen los niños. Otro es cuando empiezan a ir a guardería o cuando empiezan con el entrenamiento de basílica. También los niños tienen esos periodos en los cuales se van a estar estreñiendo, ¿sí? Tenemos que entender que este tipo de trastornos generalmente son benignos y que tiene que tomarse uno el tiempo en la consulta para explicar a los papás qué es lo que está pasando, porque eso nos va a evitar mucho el sobrediagnóstico por una parte y también el hacer demasiados estudios de laboratorio o de gabinete. Y bueno, se han hecho clasificación de los trastornos gastrointestinales que, bueno, desde 1990 empezaron con los criterios de Roma 1 y fueron avanzando en Roma 2, 3 y 4 y fueron cambiando en basados en el paciente, basados en los síntomas y posteriormente basado en la función y la interacción cerebro-intestino. ¿Por qué es la interacción cerebro-intestino? Porque se piensa que sí puede haber una disfunción a nivel intestinal por cambios en la microbiota o cambios en la señalización cerebral hacia intestino. Y eso en algunas ocasiones puede explicarnos los síntomas que tenemos en este tipo de pacientes. Y prácticamente, pues en estos criterios están divididos en dos grupos, que son como grupos etarios. Los neonatos y los lactantes los echaron de un lado y los escolares y adolescentes del otro, siendo diferentes los trastornos funcionales que van a presentar. Y bueno, aquí tenemos los trastornos digestivos funcionales en neonatos y lactantes. Bueno, aquí van enumerados varios, pero dentro de estos, pues probablemente el que llame más nuestra atención va a ser el cólico del lactante, que ya lo tenemos bien definido como dolor que se presenta 2 a 3 veces a la semana, recurrentemente. La disquesia del lactante, que generalmente, pues muchas veces la podemos confundir con estreñimiento, y es la presencia de dolor al momento de estar queriendo evacuar. El niño se voltea, llora y puede durar hasta unos 10 minutos, y esto se presenta en menores de 8 meses, y lo hemos visto y realmente puede ser un dolor de cabeza, ¿verdad, doctora Patti Campos? Entonces, bueno, se interpreta como que el niño está mal. Y por más que nosotros lo volteamos de cabeza y todo, el niño está perfectamente bien, nada más llora al momento de querer evacuar. ¿Okay? Recuerden que para poder evacuar tiene que aumentar la presión abdominal y tiene que coordinar la relajación del piso pélvico y dirigir hacia el ano la evacuación. Bueno, esos tres componentes pues no están bien coordinados, de tal forma que uno, la presión abdominal pues no la puede aumentar mucho porque sus músculos abdominales no tienen mucha fuerza, y dos, pues al momento, y eso lo vemos cuando le aplican un supositorio, pues el niño finalmente puede evacuar, ¿ok? Pero esto está considerado como un trastorno funcional, que es la disquesia del lactante. Y bueno, por último está el estreñimiento funcional. Igual aquí no es neonatos y lactantes, aquí es en niños más grandes, en escolares y adolescentes. También está considerado dentro de estos trastornos funcionales la presencia de estreñimiento funcional. Incluso aquí contemplan también la incontinencia no fecal, que bueno, no la voy a tocar en este momento porque no es algo muy común. Entonces, los criterios para definir un niño que tiene estreñimiento funcional. Bueno, tiene que incluir al menos 3 o más de los siguientes: niños de al menos 4 años de edad con criterios insuficientes para diagnóstico de colon irritable. Bueno,
Entonces son 2 o menos evacuaciones por semana, evacuaciones que van a ser dolorosas y duras, al menos pueden tener un episodio de incontinencia fecal por semana, eso es que tenga salida de excremento por recto, la presencia de masa fecal al momento de hacer una exploración y la historia de heces de gran tamaño y que muchas veces pueden obstruir la taza del baño. ¿Okay? Eso es algo que hay que preguntar intencionadamente. Oye, cuando vas al baño, tapas el baño. El niño evidentemente va a decir que no, pero la mamá o los papás dicen, no, hombre, hay que cambiar la tubería porque eso no pasa. Entonces, estos criterios deben ser al menos una vez por semana y al menos un mes antes del diagnóstico. Eso también ha cambiado con los criterios. Antes eran 2 meses, ahora es un mes. Bueno, sabemos que es un problema común y que es uno de los 10 principales, causas de consulta. ¿Sí? Se va a presentar, fíjense, en menores de 2 años, es mucho más frecuente que en mayores de 2 años. ¿Sí? Y puede ser una causa frecuente de visita a la consulta de especialista y de subespecialista, y el promedio pues va más o menos en 16%. Bueno, ¿qué pasa con el estreñimiento? A pesar de ser un problema funcional, puede llegar a hacerse un problema crónico, y realmente es un problema crónico porque si no se trata adecuadamente, pues los niños van a ir al kinder, muchas veces oliendo a popó, a excremento, y luego de ahí van a ir a la primaria y a la secundaria, y pues bueno, evidentemente todo eso va a causar un problema psicológico al niño en que se empieza a ser apartado, los niños lo empiezan a apartar, y ya se vuelve un problema mucho más complejo, ¿sí? Entonces, tiene que solucionarse esto. Ahora, ¿qué es normal en las evacuaciones? Bueno, pues de 0 a 3 meses, en bebés alimentados con leche humana, 5 hasta 40 evacuaciones a la semana, más o menos un promedio de 3 al día. De aquellos alimentados con fórmula, pues la cantidad disminuye de 5 a 28 evacuaciones a la semana o 2 por día. Hay que tomar en cuenta que los bebés alimentados con leche humana o al seno materno, la frecuencia de evacuaciones puede llegar a ser mucho menor, incluso pueden evacuar una vez cada 3 o 4 días, siendo que las evacuaciones son normales y que el bebé no tiene problema. Eso lo consideramos como un patrón de evacuación normal y no lo consideramos como estreñimiento. De 6 a 12 meses, pues pueden tener de casi 1 a 2 evacuaciones al día o 5 a 18, y de 1 a 3 años, 4 a 2 por semana. Y ya mayores de 3 años, pues ya se espera que tengan una evacuación al día. Bueno, nada más un poquito, desde las 26 semanas ya el reflejo rectoanal inhibitorio está presente. Y bueno, este reflejo rectoanal inhibitorio significa que el niño al momento de evacuar va a tener una relajación del esfínter anal interno, y esto va a permitir que las fibras sensitivas del esfínter anal externo sensen si lo que viene es agua, es líquido o es excremento. Ya una vez que tengan control de esfínteres, pues el niño va a decidir si suelta un gas o se espera ir al baño para soltar líquido o para soltar excremento, ¿sí? Justamente este reflejo, pues no lo tenemos presente en los pacientes que tienen enfermedad de Hirschsprung. Entonces pueden tener control a los 18 meses, y a los 3 años el 98% ya se espera que tengan control de esfínteres. Si todavía no lo tienen, pues hay que ver qué está pasando. La frecuencia, entonces, es más frecuente en pacientes o en niños alimentados con fórmula que con leche materna, y más de 6 meses al menos deben tener una evacuación al día, ¿sí? Entonces, dentro de la definición, bueno, ya vimos los criterios para definir estreñimiento funcional, pero se considera que es la dificultad o el retraso de la defecación por 2 o más semanas, y que esto sea lo suficiente para causar molestias en el paciente. Y esto, bueno, está escrito desde el 99. Se le agregó esto, que también incluya evacuaciones incompletas, porque a veces la historia es de que el niño está haciendo todos los días. Sí, doctor, está haciendo todos los días. Muy bien, ya, no tiene estreñimiento. Bueno, hay que preguntar, ¿cuánto está haciendo? No, pues hace una bolita de este tamaño todos los días. No, pues el niño está súper estreñido. O sea, está dejando pasar nada más poquito excremento y el resto lo está acumulando dentro del colon. Dolor abdominal también, pero el dolor abdominal es secundario a la estasis de tanto excremento por distensión del mismo colon y de gas. Evacuaciones gruesas,
que generalmente el niño pues muchas veces se lo verbaliza, que pues sí le duele cuando sale el excremento y muchas veces pues las mamás al ver que aquello está saliendo pues no tienen otra más que ayudarle al niño con la mano, con un guante, con un palito, etcétera, hay muchas modalidades, pero eso pues va a ayudar a que la salida de excremento sea pues lo menos doloroso, pero esos son criterios y los tenemos que preguntar cuando estamos investigando si un niño tiene estreñimiento. Y miren, esta es una diapositiva muy sencilla, pero es muy ilustrativa. El 95% de los niños con estreñimiento va a ser funcional, ¿de acuerdo? El 95%. O sea, solo un grupo de 5% vamos a buscar alguna patología orgánica, ¿sí? Entonces, de entrada, pues sabemos que no tenemos que hacer muchos estudios, ¿correcto? Entonces, ¿qué datos tenemos en los niños y que buscar? Bueno, lo que es la encopresis o manchado, y el encopresis o manchado se considera cuando está saliendo el excremento por recto por rebosamiento. El ámpula rectal y muchas veces el sigmoides e incluso el colon descendente se llenan tanto de excremento que el niño al seguir comiendo, pues el excremento al no poderse absorber el agua, entonces se empieza a escurrir entre las paredes del excremento duro formado a la salida del recto y las paredes del recto. Y entonces el niño está con manchado. ¿Qué pasa? Pues el niño está manchando la ropa interior, huele todo el tiempo y pues esto causa problemas familiares y problemas en la escuela, como les comentaba, ¿sí? Hay que preguntar también otros tips para preguntar del estreñimiento es si tienen la presencia de un estreñimiento de olor muy penetrante y de color muy oscuro, ese es un excremento viejo. Recuerden que la principal función del colon es la absorción de agua, ¿ok? O sea, cualquier cosa que se quede ahí más del tiempo debido se va a hacer más seco y se va a hacer más duro y también como tiene el colon una gran flexibilidad se va a hacer más grande. Entonces por eso salen piedras a veces o pelotas o a veces no pueden salir por el recto porque el colon está haciendo su función. Muchas veces le echamos la culpa, tendrá un problema de dismotilidad o tendrá un problema en que el colon no se mueva adecuadamente. No, pues eso será el 5%, pero la realidad es que el colon está funcionando de maravilla, tanto que hace que el excremento sea tan duro, ¿sí? Entonces, hay que preguntar también sobre el olor y muchas veces estos niños pasan como que tienen diarrea. ¿Por qué? Porque están con evacuaciones líquidas, pero no es otra cosa más que excremento que está rebosando y que tiene esas características. En el 75% pueden tener evacuaciones gruesas, dolor a la defecación y posturas retentivas hasta en la mitad de los niños, dolor abdominal. Pueden acompañarse de datos de problemas urinarios por la compresión que pueden ejercer en la vejiga con infecciones de vías urinarias o enuresis, y bueno, pues secundario a los problemas de que huelen mal, etcétera, pues presentan problemas psicológicos y pues tiene que necesitar apoyo por psicología. Entonces, para diagnosticar estreñimiento funcional es suficiente una adecuada historia clínica y exploración física. Con eso tenemos. Si llega un niño que tenemos historia de que no evacúa todos los días y de que tiene o evacuaciones pequeñas o evacuaciones duras o tapa el baño o son el olor es muy penetrante y al momento de hacerle nosotros la exploración física, le palpamos el abdomen y le palpamos una masa fecal, ya no tenemos más estudios que hacer, ya tenemos el diagnóstico, ¿sí? Con eso es suficiente, ¿sí? Y lo que les comentaba de la encopresis, al momento de haber acumulación de la materia fecal a nivel del recto, pues entonces se hacen unas masas enormes y posteriormente, ya no se ve la otra, pero bueno, posteriormente por rebosamiento empieza a salirse ese excremento. Entonces, fíjense, para que suceda o para que un niño tenga una encopresis, quiere decir que ya pasó mucho tiempo y de hecho un niño con encopresis significa que tiene un estreñimiento funcional muy importante. Entonces, aquí es en donde un problema funcional se puede volver un problema orgánico. ¿Por qué? Porque incluso la musculatura y la alineación de los músculos del piso pélvico empieza a cambiar y entonces ya es muy difícil para el niño evacuar y relajar los músculos del piso pélvico. Entonces, hay que preguntar, que esta es una cosa también muy importante y luego se nos pasa, si tienen los niños posturas retentivas.
¿ok? Y que los interpretamos y se interpreta por los papás como que el niño quiere evacuar. Entonces el niño está bien y de repente, generalmente un niño de 1 año 8 meses, 2 años y medio, de repente se va a una esquina y se pone a pujar y se pone rojo, suda incluso del gran esfuerzo que está haciendo y no quiere que nadie lo toque, que nadie le hable. Se tarda así un par de minutos y después se para y anda caminando como si nada. Los papás, es que el niño está pujando y no puede evacuar, algo le está tapando. No, al contrario, lo que está haciendo ese niño es evitar que salga el excremento. ¿Por qué? Porque aprendió a que evacuar le duele, ¿sí? Y entonces, pues esto se hace un círculo vicioso, ¿correcto? Entonces, más dolor, más se aguanta, el excremento se hace más duro, al momento de salir tiene más dolor, y eso también nos explica por qué un niño, nos dicen, hace cada semana. Dice, pero ¿cómo va a ser cada semana? O sea, inténtense aguantar una semana, pues uno no puede. Pero este es el resultado de que el niño todos los días está entrenando su esfínter anal externo, que es un músculo estriado, y entonces pues se va haciendo más fuerte. Y entonces va conteniendo cada vez más y puede contener más tiempo sin sacar las evacuaciones. Bueno, en la exploración física podemos tener impactación fecal, masa abdominal palpable, fisuras o hemorroides, que las hemorroides son raras en los niños, e incluso podemos llegar a tener prolapso rectal. Aquí nada más quiero que pongan mucha atención por las banderas rojas, porque aquí es donde vamos a buscar ese 5%, ¿sí? Si tenemos un bebé que van más de 48 horas y no ha evacuado meconio, hay que buscarle una causa orgánica y la más común es la enfermedad de Hirschsprung. Si tenemos un bebé que tiene distensión abdominal y que tiene vómito o tiene datos de obstrucción intestinal, también hay que buscar causas orgánicas. Desnutrición o falla para crecer y el inicio de estreñimiento en las semanas. Entonces, todo esto son banderas rojas y cualquier niño que empieza con estreñimiento desde etapas muy tempranas, pues sí hay que descartar una enfermedad de Hirschsprung. Un niño que empieza con estreñimiento al año de vida, que tiene evacuaciones grandes, es muy poco probable que vaya a tener un problema orgánico, ¿correcto? Y bueno, pues aquí tenemos varias etiologías orgánicas, no solamente pues son las neuropatías como la enfermedad de Hirschsprung, que recuerden que en la enfermedad de Hirschsprung hay una falta de relajación del esfínter anal interno y entonces se hace una obstrucción funcional. ¿Okay? Sí hay otras, como por ejemplo el hipotiroidismo, que a veces dicen, no, pues hazle unas pruebas de función tiroidea para ver si no es hipotiroidismo la causa de su estreñimiento. Pues sí tiene otros datos clínicos, porque incluso en las guías clínicas de las sociedades de Norteamérica, incluso las mexicanas, no recomiendan el uso de medicamentos, de estudios de laboratorio de manera indiscriminada, ¿sí? Anatómicas como ano imperforado, que bueno, pues a la exploración física, evidentemente, cualquier niño que llega con estreñimiento, pues hay que hacerle una revisión de la zona perianal y del ano, porque a veces nos encontramos pues que sí está evacuando, pero está evacuando por una fístula y realmente tiene una malformación anorrectal y entonces pues la zona donde sale pues no es adecuada y se le está quedando el excremento, ¿sí? Otras patologías asociadas más bien a problemas de fuerza muscular o de musculatura, el síndrome de Down o por ejemplo alteraciones como el mielomeningocele en que hay falta de sensibilidad y estos niños también tienen un estreñimiento más importante, pues bueno, son ese 5% que les comentaba, ¿sí? Bueno, ya habíamos comentado aquí que aquí hay dos esfínteres, el anal interno, y que ese es el que al momento de nosotros hacer un estudio dinámico, que es una manometría no rectal, pues ponemos un sensor en esta área, inflamos un globo aquí adentro, simulando que llega excremento, y entonces esta presión del esfínter anal va a disminuir y después va a volver a su basal. ¿Y para qué pasó esto? Pues para que aquí en las zonas sensitivas veamos si es líquido, gas o excremento lo que va a salir. Entonces, la ausencia de este reflejo rectoanal inhibitorio sugiere que existe una enfermedad de Hirschsprung, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, algunos niños lo van a requerir. ¿En quién hacemos tacto rectal? Pues bueno, el tacto rectal tiene una sensibilidad y especificidad del 77 y 35%, no es muy alta la especificidad, pero sí lo vamos a hacer en niños en que sospechemos que tienen organicidad. En otras palabras, no vamos a estar haciendo tacto rectal a todos los niños.
¿sí? Si tenemos, les repito, un niño de 4 años y que empezó con estreñimiento a los 2 años y antes se evacuaba bien, pues no, generalmente en ese tipo de niños no lo hacemos. Pero un niño que nos llega de año y medio y que tiene estreñimiento desde el nacimiento, pues ahí sí vamos a hacer un tacto rectal, porque vamos buscando específicamente, uno, si el ámpula rectal está vacía y si al momento de sacar el dedo sale el gas a presión o sale excremento a presión, la posibilidad de enfermedad de Hirschsprung es alta. Dos, radiografía de abdomen. No necesitamos una radiografía de abdomen para hacer el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung, ¿de acuerdo? Vean la sensibilidad y especificidad. El único motivo para hacer una radiografía de abdomen es aquel en el que ya sabemos que tiene diagnóstico de estreñimiento, pero queremos evaluar la respuesta a tratamiento o queremos evaluar si tiene excremento no solo en colon izquierdo, sino en colon derecho, porque el manejo de este tipo de pacientes, pues por ejemplo, un paciente que tiene excremento todo el colon derecho, pues no nos va a servir de nada darle o aplicarle un enema. Ese van a limpiar el colon izquierdo. Igual, el colon por enema, pues su única utilidad es pacientes que sospechamos que puedan tener una extensión mayor de la enfermedad de Hirschsprung, ¿okay? O malformaciones o estenosis colónica. A veces hemos visto niños que tienen estenosis colónica y que de lactantes o de neonatos tuvieron una enterocolitis necrosante y les queda una estenosis por las zonas que se quedaron ahí lastimadas, ¿sí? Entonces, no está justificado estos estudios, tampoco estudios de endoscopía, colonoscopía, ni tránsitos intestinales, ¿correcto? Tenemos esta escala de Bristol que básicamente, pues a veces se las enseñamos a los niños para preguntarle, a ver, ¿cómo sale tu popó? Pues bueno, ya nos dicen, pues este tipo que francamente está estreñido, el 1, el 2, el 3, pues ya el 4, pues ya es como más normal, y ya las otras, pues francamente son evacuaciones agudas, y eso pues nos sirve para apoyarnos en el diagnóstico. Entonces, niño que nos llega con historia de estreñimiento, uno hay que primero buscar si tiene impactación fecal. ¿Por qué es importante? Porque nosotros a un niño que tiene una masa fecal a nivel del recto, del sigmoides, y si le empezamos a dar laxantes, lo único que vamos a hacer es provocarle gases, le vamos a provocar distensión abdominal y dolor abdominal, y ese niño pues no va a tener mejoría, ¿sí? Entonces, eso es algo de lo que tenemos que hacer. Entonces, básicamente son 3 fases. 1, tratamiento de desimpactación. 2, el mantenimiento o prevención de que se reacumulen las heces, esto es muy importante, y el manejo dietético y de hábitos. Dentro igualmente de las guías clínicas y dentro de los estudios con evidencia de recomendación, el polietilenglicol, el 3350 con o sin electrolitos, es el que tiene y está recomendado como tratamiento de primera línea. Posteriormente, si no tenemos el polietilenglicol, pues están los azúcares no absorbibles como la lactulosa para el uso de desimpactación. Aceite mineral también a veces lo utilizamos para erosión, sobre todo aquellos niños que tienen meses o incluso a veces hasta años de estreñimiento y que probablemente tiene piedras adentro, ¿sí? Y a veces algunos estimulantes como senócidos o el bisacodilo, que bisacodilo está saliendo mucho en los últimos artículos como tratamiento para este tipo de estreñimiento, ¿sí? Ya la desimpactación fecal manual, pues ya es muy rara que la hagamos. Y dentro del mantenimiento, pues igual lo que se recomienda, pues igual es el polietilenglicol. Aquí pues tenemos un par de sales, un par de nombres comerciales de este medicamento, que es el Contumax o el Macrogol. Pues son medicamentos que son bastante bien aceptados, son medicamentos que no tienen sabor, generalmente se dan una vez al día y se dan a esta dosis. Entonces, el único problema con que sí es más caro, por ejemplo, que los laxantes osmóticos, como la lactulosa, por ejemplo, pero es el tratamiento ya de mantenimiento. Sí podemos utilizar a veces estimulantes o algún otro tipo de laxantes. En el polietilenglicol, generalmente lo utilizamos en niños, se puede utilizar hasta menores de 6 meses de edad. Muchas veces cuando tienen estreñimiento preferimos utilizar leche de magnesia, igual por periodos cortos, porque a periodos largos nos da una cosa que se llama melanosis coli, que es que el colon se pone negro, ¿sí? Entonces aquí hay otros medicamentos utilizados en este tipo de tratamiento, que generalmente pues, lo más usado, les repito, y que es lo recomendado es el polietilenglicol. Bueno, siempre nos dicen, le doy más fibra, le doy más agua, le doy
otro tipo de alimento, pues bueno, se ha comprobado que realmente no tiene ninguna diferencia el aumentar la cantidad de fibra, ni tampoco la cantidad de agua que se le da a los niños cuando tienen estreñimiento. Sí necesitan una dieta basal con cierta cantidad de fibra, que son de 5 gramos por kilo hasta los 10 años. Sin embargo, a veces eso es difícil. Por eso es más fácil darle un medicamento como polietilenglicol, que de esas son moléculas, que cada molécula va a jalar 200 moléculas de agua y va a actuar en el colon. Entonces así va a evitar que se sequen las evacuaciones. Agua, pues es el aporte acorde a la edad. No por darle tanta agua no se va a estreñir. El colon está haciendo su función normal, que es la absorción de agua. Recuerden que de todo el agua que ingerimos y del líquido que normalmente producimos a nivel de saliva, de los jugos gástricos, de los jugos pancreáticos, de la bilis y todo lo que se absorbe en intestino delgado e intestino grueso, pues realmente sale unos 200 o 300 mililitros de agua en excremento, ¿sí? Y eso es constante. Y en los niños se pueden absorber hasta 2 litros de agua diariamente en nivel del colon, ¿ok? Entonces, pues darles más agua realmente no va a cambiar el asunto del estreñimiento. Tienen que tener su aporte normal y bueno. El uso de probióticos y prebióticos, pues bueno, en teoría van a mejorar vaciamiento gástrico, tránsito intestinal, disminuyen pH colónico, y van a estimular la motilidad del colon. Recuerden que la microbiota es una de las principales responsables de la motilidad colónica, ¿ok? Y que van también a promover la digestión de lactosa. Sin embargo, pues en los estudios no se ha logrado la evidencia de que es 100% efectiva. Y bueno, también no solo porque no sea efectiva, sino porque no ha habido estudios adecuados que sean todos hechos en los mismos grupos de edad y con las mismas dosis, ¿sí? Y bueno, el seguimiento de estos niños, pues se espera que al año el 40-60% de los niños que en seguimiento pues ya tengan respuesta y mejoren, a los 5 años el 80%, y bueno, mejores resultados son aquellos niños que no tienen encopresis. Entonces, de entrada, un niño con encopresis, pues hay que ser un poquito más agresivos en su tratamiento y en su seguimiento, ¿sí? Y aquellos niños que inician los síntomas en menores de 4 años, cuando son después es un poquito más complicado. El 50% pueden tener recaídas. Entonces, hablando un poquito de estos trastornos y enfermedades funcionales, sabemos que la gran mayoría de nuestros pacientes van a tener este tipo de problemas funcionales, pero hay que buscar los datos de alarma, las banderas rojas, para encontrar a aquellos que son las enfermedades orgánicas y pues bueno, no se nos vaya a aparecer el diablo con este tipo de por dejar pasar un problema funcional. E incluso está considerado que a veces infradiagnosticamos o no damos adecuado tratamiento, por ejemplo, al estreñimiento, ¿sí? Que puede llegar a causar problemas importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor René Andrade. Los que están en línea también pueden hacer sus preguntas a través de lo que es el chat de la plataforma de Zoom. Y no sé si de los que están aquí presentes tienen alguna pregunta. ¿Es así? Bueno, felicitaciones, estuvo muy académica la presentación. Yo quería preguntar, me llamó la atención el uso de la cisaprida. Hubo una temporada en la que estaba prohibida por trastornos cardiovasculares en los niños y ya se volvió a aceptar. ¿Y cuál es el mecanismo por el que la eritromicina acelera el vaciamiento gástrico? Sí, la eritromicina, al igual que otros macrólidos, va a actuar en los receptores de motilina. Y estos se encargan, sobre todo en la coordinación de vaciamiento gastroduodenal o antroduodenal, ¿sí? Entonces, así es como actúan, ¿sí? Incluso hay receptores de motilidad a nivel gástrico y a nivel intestinal o colónico. A veces para estudios de motilidad, por ejemplo, se les da, para ver si tienen respuesta o no a estos receptores, se les da ese tipo de medicamentos.
Y la cisaprida, bueno, sí, el problema de la cisaprida es que tenía interacciones con otros medicamentos que tenían una vía de degradación común en las YP450 y ocasionaba incremento en los niveles de cisaprida y eso, bueno, ocasionaba problemas de conducción a nivel cardíaco. Sí, entonces tenía prolongación del QT y eso se asoció. Los primeros estudios realmente fueron en neonatos, sobre todo cuando estaban con medicamentos antifúngicos o incluso macrólidos, y esos ocasionaban este tipo de síndrome. Efectivamente, bueno, aquí en México, pues sí, en algún momento se dejó de usar, pero pues bueno, nuevamente se ha usado, no tenemos así como que mucho fundamento para decir que sí, pero pues tampoco que no. Pero en Estados Unidos, pues por ejemplo, ahí no lo consiguen y mucha gente pues se pasa a Canadá o se viene a la frontera a México a comprar ese tipo de medicamentos. Pues sucede, por ejemplo, con otros medicamentos como la neumolibrina u otros medicamentos que también se han estado utilizando. Preferimos no usarlos y de hecho, bueno, también parte de estas guías es que si estamos tratando un problema funcional y estamos tratando algo que podemos solucionar con un cambio de fórmula y con tratamiento no farmacológico, pues tenemos que hacerlo antes de decidir dar algún tipo de medicamento y especialmente algún tipo de medicamento como cisaprida. Sí, adelante. Doctor Andrade, ¿qué hace usted entonces en su consultorio cuando un paciente tiene una impactación? Y una otra pregunta, entonces no es muy útil la dieta con alta cantidad de fibra y todo eso para evitar la constipación o el estreñimiento, perdón. Sí, perdón, doctor, no le escuché la primera pregunta. ¿Qué haces en tu consulta? Lo hemos visto algunas veces en el central que el paciente ya y que hay que desimpactarlo. ¿Qué es lo que hace el consultorio? Ok. Sí, un paciente que llega con impactación fecal, pues bueno, podemos, y de hecho lo que hacemos, sobre todo cuando el niño está con distensión y dolor, etcétera, pues generalmente lo desimpactamos con enemas. ¿Sí? Ahora hay enemas más efectivos, tanto enemas basados en soluciones hipertónicas, de fosfatos, por ejemplo, o con enemas jabonosos. Generalmente hacemos eso porque ese tipo de desimpactación es más rápida. En algunas clínicas, en algunas guías clínicas, por ejemplo, la mexicana dice que hay que desimpactarlos, pero con medicamento vía oral. Sin embargo, eso es tardado y muchas veces les ocasiona distensión porque tienen tapado prácticamente la salida del colon, ¿sí? Entonces, se prefiere hacer ese tipo de desimpactación. Desimpactación manual, pues realmente no he hecho ninguna porque los medicamentos son muy efectivos para poder solucionar ese problema. Y la otra pregunta, Doc, perdón. Ok. Sí, es que la recomendación es de todo el mundo debe tener cierta cantidad de fibra en su alimentación. El aumentar la cantidad de fibra en niños, no se ha demostrado que haga un cambio en cuanto al estreñimiento funcional. Muy bien. Ceci. Otra de las preguntas es, ¿en qué momento se debe utilizar el supositorio de glicerina o un laxante como tal? Lo que comentaba el doctor, como tal en el consultorio, porque a lo mejor uno no tiene esos productos ahí a la mano. Ok. Bueno, supositorios de glicerina, si se usan en lactantes y lactantes menores. Y muchas veces se utilizan cuando tenemos este problema de que no existe una adecuada coordinación, que el bebé está tratando de pujar para obtener evacuaciones en disquesia del lactante, ¿sí? Ahí es cuando se puede utilizar en el consultorio. Estamos hablando de un bebé que no está impactado, ¿ok? Entonces, ese se puede utilizar. Ahora, no se recomienda, y así, bueno, está en la literatura, que no se recomienda el utilizar supositorios porque lo único que vamos a hacer es que vamos a atrasar el periodo en el que el bebé va a tener una adecuada coordinación entre pujar y poder evacuar. Al momento de poner un supositorio en un bebé o en un lactante menor, inmediatamente va a ser, y no va a ser por efecto de la glicerina, va a ser por efecto de que siente que hacia ahí es hacia donde tiene que pujar y evacúan muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, sí se puede utilizar ahí dentro del consultorio y ponerle un supositorio. Y como tal, la dosis del esomeprazol dijo que en menos de 20 kilos
se daba 10 miligramos, mayores de 20 kilos, 20 miligramos. Y si tenemos un paciente de 5 kilos, Es de 0.8. La dosis varía, es de 0.8 a 2 miligramos por kilo. ¿Ok? no, sí, en base a dosis ponderal, Sí, pero también. los sobrecillos vienen de 2.5 y de 2.5 y de 10 miligramos. 10 miligramos. Sí, así es. Y bueno, lo de la eritromicina que ya se comentó. Y que si entonces si evacúa un paciente cada 3 o 4 días, pero al momento de que evacúa no presenta que esté pujando mucho o que tenga algún problema mayor de cólico, si así se deja el paciente y se considera completamente dentro de lo normal aunque evacúe cada 4 días. Así es, sí, porque dentro de los criterios no está definido solamente el tiempo, sino también los síntomas acompañantes. ¿Ok? Ok. Pues no sé si... a ver. Gracias, pero el uso de inulina o la miel de agave. Que es parte del manejo como de prebióticos, ¿ok? La inulina, miel de agave. Que digo, la verdad es que en experiencia clínica, pues sí vemos que los niños empiezan a evacuar. Sí nos sirve. Y es lo que les comentaba del uso de prebióticos o probióticos. En la literatura todavía no está avalado como tratamiento como tal, pero en la experiencia clínica es que sí nos funciona. Y eso pues lo agregamos al que come el niño la cantidad adecuada de fibra, que bueno, un niño no come fibra, el uso de los prebióticos o simbióticos, también nos ayuda en el tratamiento. Y el uso de probióticos, en ese caso, en los casos también de problemas funcionales del intestino, ¿es adecuado? Bueno, pues ¿Y qué tipo sería? Hay varios estudios respecto al uso de problemas funcionales, incluso de otros problemas gastrointestinales, llámese desde colon irritable, incluso hasta enfermedades hepáticas, con el uso de los probióticos. Y pues sí, hay muchos nombres comerciales, desde el Lactobacillus reuteri, el cual, pues bueno, se utiliza en pacientes que tienen cólico del lactante en los 3 primeros meses o 4 primeros meses, ¿sí? Ese se ha utilizado. Y hay otros, por ejemplo, pues bueno, que muchos de ellos son mezclas de probióticos, como puede ser el Lactipan, Proteflor, o algunas esporas, como puede ser la enterogermina, que todos ellos sí ayudan por lo que mencionaba, porque van a modificar la microbiota intestinal y la microbiota a nivel de colon, que es donde tenemos más cantidad, y sí van a ayudar para el estreñimiento, ¿de acuerdo? Pues muy bien, pues muchas gracias, la verdad, excelente presentación, muy didáctica y hasta yo que no sé nada de gastro, se me quedó muchos detalles. Entregamos un reconocimiento al doctor René Andrade por su excelente presentación de parte del Colegio de Pediatría y también para su estreñimiento, miel de agave. Ahorita me lo tomo toda. que le sea de provecho. Pues muchas gracias. Con esto finalizamos lo que es la presentación de la plática correspondiente a esta semana, a este mes, perdón. Y vamos a ver en un par de minutos nada más un poco de lo que es los avances que se tienen sobre la plataforma para seguir pidiendo el apoyo de todos y cada uno de los integrantes del Colegio de Pediatría a continuar con esto. Un aplauso al doctor René Andrade. Esto es, brevemente, tuvimos hemos estado en numerosas sesiones que ya el doctor Ricardo, la doctora Gaby, Aldo y su servidor, ellos ya creo que ya los tengo medio hartos, porque la verdad es una buena cantidad de tiempo la que les estoy robando, pero creo que está quedando muy bonita lo que es la plataforma y eso que apenas estamos empezando. Prácticamente, estos son algunos bosquejos de cómo va a ir quedando la plataforma, en donde va a estar ahí en esa parte lo que es el Colegio de Pediatría como tal, donde están cada uno de estos letras, la A, la B y la C,
pues se van a poder estar poniendo diferentes logos, ya sea de nuestro mismo colegio, de algún congreso o de algún laboratorio como tal. Le adelantamos, por favor. Una vez que ya estamos a la entrada, en lo que es el recinto, el lobby, vamos a encontrar de primera, a la entrada de este recinto, decidimos poner 3 puertas hacia las cuales van a poder tener acceso lo que es el público en general, en toda la población, sea que no es del área médica o aunque sea del área médica también. ¿Por qué? Porque a través de esta vamos a estar poniendo algunos mensajes a la población en general pediátrica, como algunos bebé tips que ya la doctora Patti Campos, la doctora Verónica Palafox, Laura Cruz, nos han estado apoyando en estar haciendo los diseños de estos. Van a ser como pequeñas capsulitas que si funciona o que si es conveniente usar el chupón, la andadera, que si tiene el pie plano o así, que si es verdad, que si desde que nace lo puedo detectar, etcétera. Cosas o preguntas que si el listón rojo le quita el hipo, que si el jitomate le quita la tos. Todos esos datos los vamos a estar poniendo dentro de lo que es esto. Y aparte también en esta puerta que es para el público en general, al igual que están las otras 2 puertas, en donde en una de ellas va a ser para todos los pediatras colegiados que estén al corriente de sus anualidades y que estén al corriente de su certificación, etcétera, van a tener otro tipo de beneficios como acceso a ciertos artículos, a ciertas publicaciones. Y no significa que no puedan tener los que no están colegiados o que sean médicos de otras especialidades. También vamos a tener al interior, y ya también va a depender de los que acepten o no acepten, un directorio médico en donde podamos saber exactamente si hay neumólogos pediatras nuevos, infectólogos pediatras nuevos, cardiólogos pediatras nuevos, etcétera, porque muchas veces ya nos quedamos con los de nuestra generación y no nos damos cuenta de que hay mucha gente nueva que todavía quiere darse a conocer, y a través de esta plataforma pues se va a dar a conocer, y todos esos médicos que estén reconocidos o que estén certificados y que estén con todos los papeles correspondientes, podrán la gente con mayor confianza acercarse porque va a estar en ese directorio como tal. Que son parte de los datos que les vamos a pedir para subir a la plataforma. Como tal foto y eso, pues ahorita nada más vamos a poner a lo que es la mesa directiva, que ahorita vamos a enseñar. Todos estos letreros en donde está la A, B, C, D, F y todo eso, son datos donde ya sea los laboratorios o algunos anuncios se podrán estar poniendo. Bajo algunas ciertas circunstancias, la gente va a poder entrar por uno o por otro lado. Y al interior vamos a encontrar lo que es el área para lo que es los stands de los laboratorios. Le adelantamos, por favor. Y dentro de esto, cada laboratorio podrá subir algunos videos, alguna promoción, como lo podríamos ver ahorita. Le adelantamos a donde dice Universidad Veracruzana, por favor. Bueno, le adelantamos un poquito. Se le da clic a cada uno de los laboratorios, llámese como se llame, Sanofi, Glaxo, lo que sea. Y al interior, pues bueno, cada quien podrá poner algún pequeño comercial y eso. Esto es parte de una retroalimentación en donde podríamos facilitar también el apoyo de los laboratorios que podrán pertenecer a nuestra plataforma. Y dentro de esta plataforma, pues bueno, ya se verán diferentes actividades, no nada más la comercial, sino también la cultural y también la deportiva. A través de esta plataforma estaremos poniendo a pequeños videos de algunos ejercicios que se van a poder estar realizando en casa.
también algunas cosas culturales de cualquier estilo, llámese culinaria, llámese de pasajes, etcétera. A mí me había gustado mucho porque todos los días se sube una foto del San Luis antiguo. Vamos a ver qué tanto está permitido o no que pudiéramos subir, porque eso estaría muy padre si nos apoyaran en hacer una pequeña reseña de todo lo que es cada uno de estos. Entonces, prácticamente esto es algo de los avances de lo que estamos tratando de retroalimentar. Me pasa uno donde está, híjole, a lo mejor no se alcanza a ver. Bueno, el doctor Armando Rentería y otros médicos también nos han estado apoyando para hacer todo lo que es la historia del Colegio de Pediatría, que también estará al interior de la plataforma, en donde sepamos desde cuándo empezamos, qué somos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestra misión, la visión del Colegio de Pediatría, que va a estar accesible para todos, tanto nosotros como pediatras, como del público en general. Entonces, esto es un pequeño avance. La verdad es que se está teniendo que retroalimentar esta plataforma. Obviamente todo lo que va a estar ahí va a depender de nosotros, de qué tanto, porque vamos a tener una especie de biblioteca para que no se estén perdiendo todos esos libros o manuales o artículos que la verdad son de mucho interés y que se nos pierden entre todo el chat que se pone después de feliz cumpleaños René Andrade y todo eso, se nos pierden estos artículos y ahí ya van a estar en una plataforma ordenados por temas, etcétera, para todos aquellos que quieran estarse retroalimentando. Igual, todas las sesiones del Colegio de Pediatría se subirán a esta plataforma, aunque sabemos que ya están en las plataformas de Face y la plataforma en otras plataformas en donde YouTube, etcétera, en donde todo el mundo las puede ver, sí, pero para fines de lo que es el Colegio de Pediatría y lo que es las certificaciones, recertificaciones, vamos a trabajar con los federación y confederación para que de cierta manera todos aquellos que ya están al corriente puedan estar retroalimentándose al ver estas presentaciones, se les esté contando con un cierto puntaje para la recertificación y certificación. Pues bueno, esto es brevemente la parte final de lo que queremos hablar, de cómo vamos en la plataforma. Seguimos trabajando en ello y les seguiremos dando avances. Ojalá que antes de que termine un par de meses ya podamos tener ya la plataforma disponible para todos. Pues bueno, pues muchas gracias y que descansen. Gracias, doctor René, nuevamente. Hasta luego.